Bueno, Pedro Serrano, buenas tardes. Eres un privilegio para todos que estés aquí en este ciclo tan magnífico de Talks H Room. Ya me he acostumbrado al nombre, que se celebra gracias a, evidentemente, el apoyo de FIBIMA, Leandro, ¿cómo se llama lo tuyo? Eso, ya lo he dicho. Vida Farma y el área de cultura del Ayuntamiento de Málaga. Hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque yo le tengo un gran aprecio a Pedro Serrano. Yo les puedo decir que hicimos un programa en Canal Sur que se llama, por cierto, ahí está el presidente del Consejo de Administración de Canal Sur. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí, es muy importante para nosotros. Digo que hice un programa con él, La Sal de la Tierra, y tuvo una audiencia brutal. ¿Por qué? Por su valía, sin duda por su valía, pero también porque analizamos una cosa fundamental. ¿Cuál era la clave, te acuerdas? Del majarón malagueño. Eso llamó la atención, una barbaridad. Yo le dije, Pedro, ¿cuál es la clave del majarón malagueño? Dice, el mismo que el majarón de Salamanca. Exactamente la misma, ¿te acuerdas o no? Entonces, bueno, Pedro es uno de estos personajes que yo siempre digo que es un gran conocedor de Andalucía Oriental. No hay nadie que conozca Andalucía Oriental como él. Porque, bueno, nace en Jaén, estudia en Granada, está en Almería y viene a Málaga. O sea que la independencia de Andalucía Oriental depende de gente como Pedro Serrano, eso está claro. Es jefe de neurología, como sabéis todos, de Carlos Haya, es del hospital. Perdón, Carlos Haya. Es que para mí es Carlos Haya. Es que yo me crié en la avenida Carlos Haya número 96. En calle Núñez Vela, donde está la gasolinera ahora, en el número 2. O sea, que es que para mí es Núñez Vela con Camino de Antequera. Camino de Antequera, Carlos Haya. Entonces, hoy nos va a hablar de un tema muy interesante relacionado con todo lo suyo, pero sobre todo porque quiero que sepáis una cosa. Hoy he tenido una comida, no lo dudarán que está en una comida, en un chiringuito además que no conocía, en Playamar, muy cerca de su casa, y cuando les he dicho, digo, mira, me tengo que ir porque voy a presentar a Pedro Serrano, y dice uno de los que estaban en la comida, es una eminencia. Digo, pues tenemos la suerte de tener eminencias en Málaga. Aquí hay muchas eminencias, por eso tenemos uno de los mejores hospitales de Málaga, mi nefróloga favorita, por ejemplo, pero que sepas, Pedro, que estamos encantados de tenerte aquí, de que nos ilustres, de que nos hables, y yo no sé qué preguntas te voy a hacer, me da igual. Al final, la última es, ¿cuál es la clave del majarón malagueño? Que lo sepas. Venga, cuando tú quieras. Gracias. Bueno, evidentemente no le hagáis caso a Pedro porque es una exageración todo lo que ha dicho sobre mí. Lo que sí es cierto es que me gusta lo que hago y además me gusta hablar de lo que hago y del órgano al cual dedico la mayor parte de mi tiempo, que es el cerebro. Y yo hoy he venido aquí, decía Umbral que venía a hablar de su libro, no, yo vengo a hablar del cerebro, ¿no? Vamos a hablar del cerebro, qué es el cerebro, cómo funciona, de dónde viene, cómo llegamos a tener el cerebro que tenemos ahora, y luego también hablaremos de por qué ese cerebro es vulnerable, por qué puede enfermar y sobre todo si hay esperanza. Podemos hacer algo desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la neurología, por solucionar la enfermedad del cerebro, que evidentemente hasta ahora eso era imposible, pero posiblemente, y al final de la charla vamos a ver, esto pueda cambiar de manera significativa en los próximos tiempos, ¿no? Este es el esquema de lo que quiero contar. Primero voy a hablar del cerebro, que para mí es una máquina fascinante y explicaré por qué. En segundo lugar, por qué ese cerebro, siendo tan fascinante como es, puede ser vulnerable. Hablaremos de qué es el Alzheimer, qué es la enfermedad de Alzheimer y cómo se produce y por qué puede afectar al cerebro. ¿Por qué el Alzheimer es una verdadera pandemia para la humanidad y lo que nos espera en los próximos años? ¿Y qué vías de solución se intuyen a partir de este momento para la enfermedad de Alzheimer, ¿no? ¿Por qué el cerebro es una máquina fascinante? Pues mirad, en realidad, si nos remontamos al origen de la Tierra hace 3.800 millones de años, ahí no había nada, no había vida, para que empezara a existir algo
que sugiriera a las herramientas básicas de la vida, las proteínas, los aminoácidos, tuvimos que esperar más de 500, entre 500 y 700 millones de años. Durante todo ese tiempo estuvo funcionando la humanidad y por fin en ese momento empezaron a aparecer algunas sustancias que constituyen las herramientas o los ladrillos básicos de la vida, ¿no? Para que aparecieran las primeras células, fíjense lo sencillo que es una célula, las primeras células procariotas que aún no tenían núcleo, tuvieron que pasar todavía otros 200 millones de años, y las células eucariotas, que son las que tienen ya organelas y un núcleo identificado con el material genético dentro, tuvieron que pasar otros 1.800 millones de años. Hace 2.000 millones de años tenemos células. Y a partir de ese momento esas células, que eran individuales, empezaron a agruparse para generar organismos pluricelulares hace 700, 600 millones de años. ¿Y el sistema nervioso cuándo aparece? Pues tenemos que dar otro salto y el primer sistema nervioso, constituido, que sea digno de ser llamado como tal, aparece hace 500 millones de años. Esto es el periodo cámbrico, ¿no? Y esta foto corresponde a una foto del fósil que muestra el primer sistema nervioso. Era una cosa muy sencilla, porque ¿qué es el sistema nervioso? Es simplemente un sistema que lo que hace es responder a estímulos externos. Porque en realidad todo lo que pretende la vida es independizarse del exterior y ser capaz de sobrevivir ante agresiones externas. El sistema nervioso no es sino un sistema que en este caso utiliza impulsos eléctricos para responder a situaciones externas. Este es el sistema nervioso más sencillo que hay. Es una sola neurona, una sola célula que es capaz de responder a estímulos externos. Como digo, hace 500 millones de años de un género, de un tipo de artrópodo muy primitivo, prehistórico, que obviamente solo se conoce a través de fósiles, ¿no? Y esto es lo que quería decir. Esto reproduce lo que ha sucedido en la biología de manera recurrente desde el inicio de los tiempos. Como hemos dicho, hace 2.000 millones de años salen las células eucariotas. El objetivo de para qué funciona esa célula es para mantener la supervivencia, y el órgano fundamental de esa célula era la membrana, que la recubría, que la independizaba del exterior, y los mecanismos por los que podríamos actuar sobre ella son mecanismos puramente moleculares. Dando un salto en el tiempo, hace 500 millones de años ya tenemos un sistema nervioso. La función es la misma, pretende la supervivencia del organismo y lo que hace es responder a situaciones externas, pero en esta ocasión a través de impulsos nerviosos. Se ha complicado mucho la manera de responder, pero la filosofía es la misma. Si damos un salto mucho mayor en el tiempo y nos vamos a los primeros primates, a los primeros homínidos, tenemos un sistema nervioso tremendamente complejo ya, pero la función que tiene es la misma: conseguir la supervivencia. Y en este caso lo que ocurre es que en vez de respuestas muy poco elaboradas, como era la de los sistemas nerviosos primitivos, hay respuestas ya mucho más complejas, incluyendo la cognición, y en eso consiste el cerebro humano, o las emociones, que también radican de manera exclusiva en el cerebro humano. Por tanto, cuando dicen el cerebro humano es una creación del universo absolutamente diferente a todo lo que hubo antes, no es cierto. Sigue la misma línea, pretende que sigamos vivos. Lo que pasa es que cada vez las necesidades son mayores. Y fíjense que se ha llegado a crear a lo largo de tantos años de evolución una máquina verdaderamente, increíblemente sofisticada, ¿no? Esta es Lucy, es un australopiteco, vivió hace 3 millones de años, es un ejemplar de uno de nuestros antecesores, uno de nuestros ancestros. Tenía un cerebro bastante elaborado. El cerebro de Lucy es este de aquí, y fíjense que ya tienen los elementos fundamentales del cerebro humano. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde 3 millones de años hasta ahora, ese cerebro ha ido evolucionando. Y ha evolucionado, pero no de manera homogénea. Ha ido desarrollando algunas zonas de manera diferenciada. Por ejemplo, el área de la zona prefrontal, el córtex prefrontal, que es una zona en la que radica fundamentalmente la planificación y la elaboración de planes de futuro. Y esto es una cosa que nos diferencia de manera radical, por ejemplo, del australopiteco. Y hemos pasado, el australopiteco, el cerebro pesaba 450 gramos, el cerebro del Homo sapiens pesa 1.400 gramos. Y esto se ha traducido en una evolución también constatable desde el punto de vista a simple vista, ¿no? El australopiteco no tenía apenas herramientas. El Homo habilis ya empezaba a utilizar algunas herramientas, el Homo erectus más, y el Homo sapiens ha conquistado el espacio. La progresión es exponencial, ¿no? Y sigo dando algunos datos. El cerebro humano tiene
86.000 millones de neuronas. Y cada una de esas neuronas tiene 10.000 sinapsis. Las cifras son absolutamente incalculables, pero son necesarias para conseguir hacer lo que hace realmente el cerebro humano. Es una estructura tremendamente compleja. Esto que aparece aquí abajo es una resonancia magnética de 7 teslas, que es la más potentes que existen, que dibuja, que permite ver cada uno de los detalles del cerebro humano. Y a los neurólogos que nos encantan esto y a los neurocirujanos también, esta máquina es verdaderamente sorprendente porque nos permite visualizar el cerebro tal y como es, ¿no? Hay algún detalle más. Cuando digo que se ha expandido tanto, fíjense si se ha expandido tanto el cerebro que ha necesitado plegarse sobre sí mismo, porque no cabía ya dentro del cráneo. Y por eso surge la corteza cerebral. La corteza cerebral está llena de surcos, surcos que amplían el tamaño de la corteza cerebral porque necesitan albergar todas esas neuronas que si no, no podrían estar allí. Corresponde al 80% del cerebro, del peso del cerebro humano, corresponde a esa corteza cerebral. La sustancia gris incluye entre 14 y 18.000 millones de neuronas, ¿no? Y hay una cosa curiosa. Vemos que, en realidad, en comparación con el tamaño del cuerpo humano, el cerebro solo es un 1,9% del total del peso, ¿no? Sin embargo, si analizamos el consumo de energía, consume el 21% de nuestra energía. Y a que el cerebro no se mueve, podríamos pensar que el corazón, que se mueve mucho más, consume más energía. O que, por ejemplo, los músculos que están en movimiento se consumen más energía. ¿Cómo es posible? ¿Cómo explicamos que el cerebro consuma esa cantidad tan tremenda de energía? Esto es un problema para el Homo sapiens porque los organismos más primitivos no tenían que alimentar ese cerebro como lo tenemos que alimentar nosotros, que consume tantísima energía. De lo que he dicho hay una cosa que no es cierta, y es que no se mueve. ¿Por qué? Aquí traigo a colación una figura descollante en la historia de nuestro conocimiento del cerebro humano, que es Santiago Ramón y Cajal, que él intuyó que el cerebro sí se movía, y de hecho describió a la estructura del cerebro en constante movimiento. Él las llamaba mariposas del alma, él denominó a las neuronas mariposas del alma y decía que y no se equivocó, como no se equivocó en casi nada, ¿no? Realmente las neuronas están siempre moviéndose y por eso necesitan tanta energía. ¿Por qué se mueven? Porque tienen que conectarse unas con otras. Cada uno de nuestros actos hace que una neurona entre en contacto con otra y desarrolla, pero lo hace físicamente, desarrolla sinapsis que van a contactar con otra o se generan conexiones a distancia y al final el cerebro funciona a base de circuitos cerebrales, ¿no? La historia de Ramón y Cajal es absolutamente apasionante en todos sus aspectos y realmente en España no se conoce bien esa figura y creo que es importante. Yo en cada charla, cada vez que me invitan a algo, la recuerdo porque realmente él comprendió cómo funciona y cuál es la estructura del sistema nervioso mucho antes de que esto pudiera ser demostrado, ¿no? Fíjense que él describió o recogió un tipo de tinción muy específica que había sido descrita por Camillo Golgi y la empleó en sus preparaciones para demostrar la individualidad de la neurona y posteriormente este sentido dinámico de la neurona a la que denominó teoría neurotrófica de Cajal, ¿no? Que básicamente, fíjense lo que dice aquí, tuve la fortuna de contemplar por primera vez el fantástico cabo de axón en crecimiento. Él describe a las neuronas moviéndose. Por eso las neuronas consumen tanta energía, porque siempre están requiriendo eso para poder funcionar, ¿no? Y todo hombre, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Esto es lo que decía Ramón y Cajal. La maravilla de la inteligencia artificial nos lo ha rescatado y nos ha hecho que nos lo diga, ¿no? Pero él dice eso, todo hombre puede ser escultor de su propio cerebro. ¿Qué es lo que está destacando ahí? La importancia de la educación, porque haciendo trabajar a nuestros cerebros cómo ese cerebro puede alcanzar cotas cada vez superiores. Y de esta manera el cerebro se comporta como un músculo, podemos ejercitarlo. Primer mensaje de cara a la prevención de una enfermedad como la enfermedad de Alzheimer. Hay que mantener en actividad nuestro cerebro para conseguir que no se atrofie de manera progresiva, ¿no? Porque el cerebro, al fin y cuentas, es lo que explica que a día de hoy, en el siglo XXI, tengamos ciencia, tengamos libertad, tengamos arte o tengamos cultura.
Ninguna de otras especies anteriores que nos han precedido han conseguido nada de esto. Esto es fruto de esta evolución que ha llevado a nuestro cerebro a ser lo que es hoy día, ¿no? Y no solo eso, sino que el cerebro también es donde nacen las emociones, que también nos diferencia de buena parte de nuestros ancestros, ¿no? La tristeza, la sorpresa, la ira, la curiosidad, la repulsa, el miedo, la alegría, son emociones que nacen directamente de nuestro cerebro, y cuando nuestro cerebro enferma, también podemos enfermar de las emociones. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Conocéis esta película, ¿no? ¿Qué le pasaba al replicante? El replicante no era humano, se acababa de dar cuenta, porque no tenía emociones. Esto es lo que realmente diferencia al ser humano de una inteligencia artificial. La inteligencia artificial es incapaz de tener emociones, al menos de momento. Al menos de momento, porque claro, con la evolución que esto está teniendo, de hecho, si hay otra cosa que la inteligencia artificial no ha conseguido. Una son las emociones y otra es la conciencia. ¿Sabéis lo que es la conciencia? La conciencia es la capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos. El cerebro es la única estructura en biología que es capaz de pensar de dónde viene y hacia dónde va. Eso es la conciencia. Y también es muy importante este Antonio Damasio, un gran neurocientífico portugués que trabaja en Estados Unidos, que será probablemente premio Nobel en los próximos años, que nos habla de su concepto de la conciencia. Hay muchos filósofos, muchos neurocientíficos que hablan sobre lo que es la conciencia, que básicamente es lo que acabo de escribir. Este otro es Ignacio Morgado, este es español, un neurocientífico divulgador, bastante amigo mío, y también tiene un concepto especial de lo que es la conciencia. Hay matices, todavía no se sabe exactamente qué es la conciencia. Lo que sí se sabe es que esto no lo han conseguido las máquinas hasta el día de hoy. Hay personas, Wilder Penfield fue un gran neurocirujano, que creyó averiguar dónde radicaba la conciencia en el cerebro, y de hecho tiene experimentos y publicaciones sobre estimulaciones en determinadas partes del cerebro. Fue uno de los pioneros de la neurocirugía, que decía que conseguía evocar elementos de la conciencia. Hay mucho enigma sobre la conciencia, es quizá una de las cosas más desconocidas. Pero esta es otra de las cosas características del cerebro humano. Puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. ¿Lees lo que te ordeno? ¿Me lees, Hal? ¿Me estás leyendo? Desde luego, Dave. Le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. No acabo de entender. 2001, una odisea del espacio, Hall, el ordenador de a bordo, se revela porque acaba de tener conciencia de sí mismo y que iba a morir si hace lo que le estaba ordenando, ¿no? A esto no hemos llegado. Pero fíjense que esa película del año 1968, la genialidad de Kubrick fue tal que fue capaz de entrever que esto podía ser un tema de debate un día como hoy, en octubre del 2021, y efectivamente, del 2025, efectivamente estamos en ello. Hay quienes piensan que efectivamente con el desarrollo que está teniendo hoy día la inteligencia artificial llegará un momento en que haya máquinas de silicio capaces de tener conciencia de sí mismos. El día que eso suceda, pues estaremos perdidos, creo yo, ¿no? Porque la humanidad habrá acabado, ¿no? Bueno, esta ha sido la introducción. Ahora voy a hablar del deterioro cognitivo. Esta magnífica máquina que os he presentado, he querido hacerlo porque quiero que sepamos de lo que vamos a hablar cuando vamos
a contar una enfermedad. Esta máquina tan magnífica también puede enfermar. Y fijaros, os presento a Alois Alzheimer. Alois Alzheimer fue un neurólogo alemán que vivió en los primeros años del siglo XX. Él trabajaba en un instituto psiquiátrico en Frankfurt y su principal mérito fue tratar a esta señora, Auguste, que ingresó en ese instituto porque no sabían lo que le pasaba, ¿no? Y es muy curioso leer la historia clínica manuscrita de Alzheimer, en el que, pues, realmente leyendo lo que él pone ahí, se van siguiendo todos los síntomas que aparecen en una enfermedad de Alzheimer. El mérito de Alois Alzheimer no fue ese, ahora después os diré cuál fue, ¿no? Pero lo cierto es que es muy interesante el analizar la historia clínica escrita por parte de Alzheimer, ¿no? Y ahí se ven claramente 3 grandes grupos de síntomas. La disfunción cognitiva, la pérdida de funciones superiores directamente relacionadas con el cerebro, la alteración de la consciencia, de la que acabamos de hablar, directamente relacionada con el cerebro, pero además con el cerebro humano, y trastornos de las emociones o trastornos de conducta, nuevamente, cosa idiosincráticamente relacionada con nuestro cerebro. Por tanto, la enfermedad de Alzheimer atenta a los pilares de lo que significa el cerebro, de los mayores logros que ha conseguido el cerebro a lo largo de esos 3.800 millones de años de evolución desde los primeros elementos biológicos, ¿no? Es, por tanto, no se me ocurre una enfermedad más destructiva, ¿no? Atenta a los pilares de lo que es la humanidad, a lo que es el cerebro humano, ¿no? ¿Y por qué se produce esto? Bueno, si nos metemos a hablar desde el punto de vista científico, podemos complicar esto hasta extremos insospechados. Simplemente esta diapositiva es para que sepáis que todavía los científicos están enredados entre hipótesis amiloide, hipótesis tau y propagación prion-like, la neuroinflamación, lo que sucede con la hipótesis vascular, lo que ocurre con las mitocondrias, el estrés oxidativo y las enfermedades de la sinapsis. Todo ello, en realidad, necesita una hipótesis unificada que a día de hoy todavía tenemos dificultades para establecer, pero sí que hay algunos elementos clave que os voy a presentar de la manera más sencilla que se me ha ocurrido, ¿no? Hay un elemento muy importante, que es una cosa que os sonará, que se llama la proteína beta-amiloide. La proteína precursora del amiloide, que es la proteína previa al depósito de amiloide, es una proteína normal, no solo normal, sino necesaria para que el funcionamiento del cerebro sea correcto. Una proteína que se ocupa fundamentalmente del mantenimiento de la membrana de las neuronas y de la sinapsis, es decir, fundamental para que el cerebro pueda funcionar bien. ¿Qué es lo que ocurre en la enfermedad de Alzheimer? Pues esta proteína tiene unos mecanismos de degradación a través de unas enzimas que se llaman secretasas, ¿no? Y puede pasar en las personas que no tienen ninguna enfermedad, esto que aparece aquí, ¿no? Es el proceso de ruptura de la proteína precursora del amiloide que genera una proteína transmembrana y esta otra residuo, que es un residuo que se elimina, que se disuelve y desaparece. Este es el metabolismo normal. En la enfermedad de Alzheimer hay otra proteína, otra enzima que se llama beta secretasa, esta es la alfa secretasa, que rompe de manera anómala esa proteína y el residuo que queda, luego viene la gamma secretasa que actúa a continuación, el residuo que queda no es soluble y se deposita a nivel extracelular. Y estos son los que se denominan depósitos de beta-amiloide que ahora después explicaré por qué son tan importantes. Aquí aparece un resumen, fíjense que en realidad depende de qué tipo de enzimas son las que interfieren, porque la proteína precursora del amiloide la tenemos todos y no solo la tenemos, sino que la necesitamos, ¿no? Estas son las placas de beta-amiloide y fíjense cómo van a depositarse a nivel extracelular, interrumpiendo la conexión, lo que decíamos antes, la base de la conexión entre las neuronas y la comunicación entre las neuronas. Esto es el primer paso, lo primero que sucede cuando empieza a degenerar, cuando empieza la fase preclínica de la enfermedad de Alzheimer, porque una característica de la enfermedad de Alzheimer es que cuando empiezan los síntomas, estos procesos llevan ya probablemente 15-20 años produciéndose, depositándose beta-amiloide y más cosas. La segunda cosa importante que sucede está relacionada con otra proteína, pero esta vez intracelular, dentro de la neurona, se llama proteína tau. Esta proteína se encarga fundamentalmente del trasiego de sustancias, de iones dentro
del axón de las neuronas, es decir, una proteína también fundamental para que la neurona tenga un buen funcionamiento. Habitualmente esta proteína está constantemente en movimiento con unas enzimas que se llaman adenilciclasas, que lo que hace es que fosforilan a la proteína, y otras enzimas que se llaman fosforilasas, que lo que hacen es que eliminan esa fosforilación. Es la manera en la que funciona el metabolismo de la tau, ¿no? En el Alzheimer lo que ocurre es un desequilibrio en estos mecanismos. Hay una hiperfosforilación de la tau, se produce un plegamiento nuevamente anómalo, se generan unas sustancias que se llaman oligómeros de tau que quedan dentro de las neuronas. Y además hay una cosa muy curiosa, que es que son capaces de pasar a través de la sinapsis a la neurona de al lado. Es decir, contagian a la siguiente neurona. Y esto es un mecanismo perverso porque si esta patología sucede en una sola neurona no pasa nada. Pero si se va expandiendo, ese es el mecanismo prion-like, pues es cuando comprendemos que la enfermedad neurodegenerativa del Alzheimer va progresando, ¿no? Estas son las placas beta-amiloide y estas son los ovillos neurofibrilares, que son los depósitos de tau fosforilada dentro de la neurona. Estos son los dos elementos clave. Y si os decía yo antes que por qué era importante, esto es un intento de unificar la teoría del tau y la teoría del beta-amiloide, ya existen maneras de, pero no vamos a entrar en tantos detalles, lo que quiero que os quede claro es esos dos elementos, el beta-amiloide por un lado y la proteína tau por otro lado, ¿no? Decía yo que era importante la labor de Alzheimer porque cuando Auguste D. murió como consecuencia de la enfermedad de Alzheimer, Alois Alzheimer no se quedó tranquilo y analizó su cerebro, le hizo una autopsia, y cuando analizó al microscopio el cerebro de Alois Alzheimer, él fue capaz de ver las placas de beta-amiloide y los ovillos neurofibrilares. Los describió hasta tal punto de que hoy día siguen siendo los biomarcadores histológicos que él mismo describió en ese momento a raíz de ese y otros casos que vio posteriormente en el Instituto Neurológico de Frankfurt. Esto es tan así que hasta hace muy poco el único diagnóstico de certeza de enfermedad de Alzheimer es demostrar la existencia de esos dos elementos, las placas de beta-amiloide y los ovillos neurofibrilares, que reflejan las dos proteinopatías que suceden en la enfermedad de Alzheimer. Pero ha habido muchos más descubrimientos, que claro, podemos decir, sí, vale, estos son residuos anómalos que se acumulan en el cerebro. No tiene nuestro cerebro ningún sistema para sacarlos de ahí, sí que lo tiene. Se llama sistema linfático, que fue descrito en el año 2012, hace muy poquito, por esta investigadora, y consiste en un sistema de depuración del cerebro a través del líquido cefalorraquídeo, se llama sistema linfático. Y aquí voy a dar otra clave y otro elemento que nos puede hacer pensar en algunas recomendaciones desde el punto de vista de estilo de vida. El sistema linfático depende del sueño. Para que funcione el sistema linfático adecuadamente hay que dormir bien. Y de esta manera podemos entender que si no dormimos bien no estamos dando oportunidad para que nuestro cerebro depure los tóxicos que se están acumulando en caso de que hayan empezado a acumularse tanto beta-amiloide como proteína tau. Esto está demostrado que el sistema linfático es nuestro sistema defensor, y tenemos que cuidarlo. Pero hay más cosas. El cerebro se denomina un órgano inmunoprivilegiado. Tiene una estructura que no tienen otros órganos, que se llama barrera hematoencefálica, que lo separa del exterior, ¿no? Cualquier situación que sucede fuera, en la periferia, no llega, no daña al cerebro porque tenemos la barrera hematoencefálica, hasta que la barrera hematoencefálica enferma. ¿Y cómo enferma la barrera hematoencefálica? Pues porque la maltratamos. No dormimos, no hacemos ejercicio físico, tenemos obesidad, tenemos una mala dieta. Todo eso hace que la barrera hematoencefálica enferme. Si enferma la barrera hematoencefálica, lo que sucede es que se produce la incursión de algunos elementos que actúan como activadores de una cosa que se llama neuroinflamación, que conecta de manera directa con lo que hemos dicho antes, con las proteinopatías. Digamos que actúa como la mecha que prende cuando nosotros ponemos en marcha un incendio, ¿no? En
en el COVID, que fue una situación en la que se produjeron gran cantidad de productos inflamatorios periféricos, la descarga de citoquinas, personas que tuvieran la barrera hematoencefálica frágil estaban condenados a una afectación neurológica como consecuencia de eso, y eso fue demostrado en estudios pertinentes, ¿no? Esto se denomina inmunidad innata central, la que tiene el sistema nervioso para defenderse de eso. Está constituida por algunos elementos como la microglía o los macrófagos, que son células que existen también en el cerebro como las neuronas. No voy a entrar en profundidad con esto, pero hay muchos elementos, por ejemplo, todos estos, los denominados DAMPs, son productos de inflamación estéril, que pueden ser resultado de traumatismos craneoencefálicos, de isquemia, de estrés, de la radiación, el envejecimiento. Producen DAMPs, dañan la barrera hematoencefálica y prenden la mecha de la neuroinflamación y posteriormente la neurodegeneración, que en último extremo constituye el Alzheimer, y también algunas infecciones, ¿no? Fíjense, aquí está claro la obesidad, el trauma, el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina. Todo esto produce una alteración en la barrera hematoencefálica, pone en marcha los mecanismos de neuroinflamación, se generan elementos proinflamatorios que a último extremo lleva a la atrofia neuronal, al daño neuronal y a la puesta en marcha de los mecanismos que hemos dicho antes, que son característicos del Alzheimer. ¿A dónde voy con todo esto? Porque aparte de los mecanismos intrínsecos que generan el Alzheimer, hay mucho que nosotros podemos hacer para prevenirlo, porque todo esto lo podemos evitar, y ahora después voy a dar cifras sobre esto. Además es que esto, lo que he dicho antes, una vez que se pone en marcha el proceso se regenera, ¿no? Es decir, se produce un círculo vicioso. Las placas de beta amiloides generan neuroinflamación y la neuroinflamación que produce hace que se depositen más placas de beta amiloides. Tenemos la proteína tau que se va de una neurona a otra y tenemos la neuroinflamación que hace que haya cada vez más beta amiloides y ese beta amiloide genera más neuroinflamación. Todo esto ha modificado en los últimos años nuestro concepto de la enfermedad de Alzheimer. Ya estamos en una etapa en la que hablamos de una enfermedad clínico-biológica. ¿Por qué? Porque no solo está definida por los síntomas. Es posible que tengamos que empezar a diagnosticar enfermedades simplemente con biomarcadores, que es lo siguiente que os voy a contar, ¿no? Porque lógicamente, los muy recientes criterios de diagnóstico de Alzheimer que dicen esto que os estoy diciendo. Individuos sin deterioro con biomarcadores anormales corren el riesgo de padecer síntomas debido a la enfermedad de Alzheimer, pero ya padecen la enfermedad. O sea, tenemos que considerar que son enfermos ya. Y puede ser que no desarrollen los síntomas hasta dentro de 15 o 20 años, pero son ya enfermos, porque están definidos por biomarcadores. Los biomarcadores no son más que esas proteínas que he descrito, que podemos detectarlas en el líquido cefalorraquídeo o incluso en el suero. La proteína beta amiloide, la proteína tau fosforilada, las podemos encontrar. Y de hecho hay muchos estudios que nos indican cómo en etapas muy precoces con la cognición normal ya tenemos elevación del beta amiloide, unos años después también de la proteína tau fosforilada registrada en el líquido cefalorraquídeo y posteriormente algunos otros biomarcadores. Estamos en la época de los biomarcadores y necesitamos los médicos acostumbrarnos a manejar esto porque probablemente si nosotros podamos en el futuro hacer algo para combatir la enfermedad de Alzheimer tenemos que hacerlo mucho antes de que empiecen a aparecer los primeros síntomas. Esto es un ejemplo de algunos de los biomarcadores. Estos son marcadores de amiloide que aparecen más precozmente, el cociente A-beta 4240, la proporción de proteína tau fosforilada, etc. Es una cosa que está en eclosión ahora mismo. Ahora mismo se están describiendo todos estos biomarcadores. Algunos están implementados ya en la práctica clínica, pero otros están por llegar. Y aquí quiero destacar que en Andalucía se están haciendo cosas, ¿no? Este proyecto de investigación que está liderado desde Málaga, es muy ambicioso porque pretende encontrar biomarcadores para la enfermedad de Parkinson, para la esclerosis múltiple, para un tipo de enfermedades que se llaman mediadas por anticuerpos neurogliales y, por supuesto, para la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y hay muchas iniciativas. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Este está liderado desde la Universidad de Málaga, en concreto por el profesor Narváez, que lo tenemos en la sala, que también describe otro tipo de biomarcadores. Probablemente esto es una investigación sobre modelos animales, pero podría ser trasplantable en el futuro también
a seres humanos. Es decir, que esto está ahora mismo en desarrollo. La perspectiva es que nosotros podamos diagnosticar de manera muy precoz la enfermedad de Alzheimer para poder recurrir a los tratamientos que nos vienen, que nos van a venir para esta enfermedad de manera también muy precoz, ¿no? Y es que esto es una pandemia. Dice, la pandemia del COVID. No, la pandemia verdadera es la enfermedad de Alzheimer. Y voy a dar cifras. Estamos aproximadamente por aquí, ¿no? Estaremos en unos 50 millones de personas que padecen en el mundo la enfermedad de Alzheimer. En el año 2040 serán 77 millones, en el año 2050 serán 106 millones de personas. Y casi todas, porque la supervivencia es mayor, metidas en los estadios más avanzados de la enfermedad, necesitando, por tanto, cuidado. Todo esto será así si nosotros no hacemos algo en el futuro. Por eso digo que esta es la verdadera pandemia de la humanidad en la actualidad. ¿Y en España qué va a pasar? Pues ahora mismo estamos aquí, unos 700.000 casos. En el año 2030 habrá 950.000 casos de Alzheimer. En el año 2040 estaremos en más de 1.200.000 personas con enfermedad de Alzheimer. Esto es insoportable para una sociedad como la que tenemos estructurada actualmente si no encontramos un remedio para ella, ¿no? ¿Y qué podemos hacer mientras tanto? Pues ya os he dado algunas claves, pero vamos a repasarlas. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer cuando nacemos? La educación. Se sabe que una persona que no tiene una educación primaria, por ejemplo, tiene un 5% mayor de riesgo, mejor dicho, el tener educación disminuye en un 5% el riesgo de padecer Alzheimer al final de su vida. ¿Qué podemos hacer cuando somos jóvenes? Pues fíjense, tenemos la pérdida de oído, disminuye el 7%, es decir, solucionar la pérdida de oído disminuye el 7% el riesgo. Bajar los niveles de colesterol, un 7%. Quitar la depresión, un 3%. Evitar los traumatismos craneoencefálicos, los accidentes de coche, un 3%. El ejercicio físico, un 2%. Tratar la diabetes, un 2%. Evitar el tabaco, un 2%. La hipertensión, un 2%. La obesidad, un 1%. Y el consumo de alcohol, un 1%. ¿Y qué podemos hacer cuando ya somos mayores? Pues sobre todo, evitar el aislamiento social. Necesitamos tener en movimiento nuestro cerebro. Vuelvo a recordar lo que decía Ramón y Cajal, ¿no? En resumen, el 45% de las demencias pueden prevenirse, sumando todos esos porcentajes, el 45% de las demencias pueden prevenirse simplemente modificando nuestro estilo de vida, haciendo las cosas mejor de cómo las hacemos hoy día. Y esto no es mentira, esto es una verdad, porque está demostrada de manera con estudios verdaderamente robustos desde el punto de vista científico. Simplemente actuando sobre esos 14 factores de riesgo modificables. ¿Y qué pasa con el 55% en el que esto no sucede? Pues que tendremos que recurrir a recursos farmacológicos, ¿no? Esto es lo que yo os decía antes sobre la comparación entre la concepción de la enfermedad de Alzheimer que existe ahora en Europa frente a Estados Unidos. En Estados Unidos, una persona que tiene biomarcadores positivos, aunque sea un genio, tiene una enfermedad de Alzheimer y, por tanto, puede ser susceptible de indicarle un tratamiento. En Europa no estamos en esa situación. Necesitamos todavía a esa población con biomarcadores positivos pero cognitivamente normales, se les considera personas en situación de riesgo. Y no les falta razón, porque si en esas personas extremamos los cuidados de los factores de riesgo modificables, de las 14 cosas que hemos dicho antes, probablemente nunca lleguen a desarrollar la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y si ya no hay más remedio, pues tenemos buenas noticias porque también tenemos ya fármacos capaces de actuar sobre todo este proceso, cosa que no existían hasta ahora. Hay 2 fármacos. El último, el donanemab, fue aprobado hace 3 días. El lecanemab lleva un tiempo más, aprobado por la FDA y también por la EMA. Ambos son fármacos anti-beta-amiloide, es decir, que actúan sobre esa primera parte de degeneración que estaba relacionada con el metabolismo de la proteína precursora del amiloide. Tienen una eficacia, moderada, en este caso reduce el 27% en la progresión de la cognición y disminuye también, a través de pruebas específicas, el acúmulo de beta-amiloide. En el caso de donanemab, la reducción es del 35% y la reducción del beta-amiloide del 84%.
como he explicado antes, el beta-amiloide no lo explica todo, por tanto son recursos limitados y parciales, no son la cura ni la curación de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Aquí en esta tabla se comparan algunas de las características. Es de destacar que bueno, el lecanemab va a estar comercializado con una infusión intravenosa cada 2 semanas y el donanemab es una infusión intravenosa cada 4 semanas. Es necesario adaptar los hospitales, querido gerente, esto tenemos que ir pensando, para asumir esta avalancha de pacientes que nos van a llegar y que vamos a tener que tratar. Estos tratamientos no son inocuos porque tienen muchos efectos adversos, muchos relacionados con el cerebro protesta cuando le quitamos el beta-amiloide y se puede inflamar y se producen unos elementos, unos procesos que se llaman ARIAS que pueden ser muy graves desde el punto de vista clínico y conducir incluso a la muerte del paciente. Por eso hay que hacer un seguimiento muy exhaustivo de los pacientes que van a recibir y seleccionar muy bien cuáles son los pacientes que van a recibir este tratamiento. Pero esto es solo el inicio. Aquí están las proteínas, o sea, lo que nos espera en el futuro. Terapias dirigidas a la proteína tau, a la otra. Lo ideal sería poner un anti-beta-amiloide y un anti-tau y así cubrimos las dos proteínas más importantes. Se prevé que esto tengamos en el mercado ya algunos de estos productos en el año 2028, 2030. Terapia antineuroinflamatoria, he destacado la importancia de la neuroinflamación, también de manera inmediata, entre el 27 y el 29 vamos a tener. Agonistas GLP, hemos visto la importancia del síndrome metabólico aquí, también esto ya mismo vamos a tener resultados de algunos de estos estudios, o terapias combinadas, que será lo más probable a partir del año 2026-2028. Y aquí he querido traer esta diapositiva para que veáis la cantidad de moléculas que hay en fase 1, en fase 2 y en fase 4, fase 3. Es decir, 48, 45 drogas, 75 drogas, 30. Tenemos muchísimas moléculas en investigación. Esto va a pasar algo parecido a lo que pasó con la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple, sabéis que hace 20 años, hace 25 años empezaron los primeros fármacos que no eran muy eficaces. Posteriormente se ha ido mejorando y hoy día ha cambiado radicalmente nuestro concepto de esta enfermedad, que se ha convertido en una enfermedad totalmente diferente a lo que yo conocí cuando era residente de la esclerosis múltiple. Con el Alzheimer va a pasar igual y va a pasar en un periodo de tiempo no demasiado lejano. Bueno, ya hemos llegado al final. Espero que os haya gustado nuestro recorrido desde el inicio de nuestro cerebro humano, cómo este cerebro hay que cuidarlo para evitar que desaparezca toda su capacidad, porque realmente es la cosa más fascinante que ha existido sobre la Tierra. Muchas gracias. Perfecto, enhorabuena, enhorabuena. Has estado siempre, como siempre, muy brillante. No, muy bien, pues mira, son las 7:20, a las 8 nos tenemos que ir, pues tenemos 40 minuticos, ¿no? O sea que 40 minutos dan mucho de sí, ¿no? Esta mañana he tenido la suerte de hacerle una entrevista en el mismo programa al que tú acudiste, a La Sal de la Tierra, a José Antonio Marina, filósofo importante, y me ha dicho una cosa muy parecida a lo que tú has dicho, que él es de los convencidos, es el primer filósofo español que ha defendido que la inteligencia no nace con el individuo, sino que la inteligencia hay que formarla, hay que educarla, hay que trabajarla. Poco más o menos lo que tú has dicho, ¿no? José Antonio Marina defiende una teoría, pero que está muy asentada en datos biológicos, de que existe una inteligencia generativa, que es una inteligencia que, por ejemplo, Lucy, el Australopithecus, probablemente ya tenía, pero no tiene el control de esa inteligencia. Es decir, el córtex prefrontal, lo que se desarrolló a partir de ese momento, lo que hace es filtrar todo lo que va produciéndose y censura algunas cosas, las filtra y solo selecciona las buenas. Esa es la clave del funcionamiento del cerebro humano comparado con otros prototipos, porque a lo largo de la historia de la evolución ha existido muchos prototipos. Pero eso es bastante revolucionario, porque en el concepto general y global es decir que una persona no nace inteligente, se hace inteligente.
es totalmente diferente, ¿no? En medicina siempre ha existido el concepto de la doble origen de las enfermedades, el origen endógeno y el origen exógeno, pero bueno, esto refleja lo mismo. Es verdad que hay determinados factores genéticos que hacen que esa neurodegeneración sea más probable, pero desde luego tenemos un componente ambiental que si nosotros sabemos manejar, podemos evitar que llegue a producir la enfermedad, ¿no? Yo creo que esta pregunta es muy fácil de responder, pero yo creo que se la debo hacer porque estamos en Málaga y por tanto le preguntamos al jefe de neurología del Hospital Regional Universitario de Málaga cuáles son las patologías neurológicas más frecuentes que observa en su servicio en Málaga y cómo se observan, cómo se abordan, perdón. Bueno, que quizá en el servicio a nivel hospitalario, evidentemente, la palma se la lleva el ictus, ¿no? El ictus. El ictus, porque es una enfermedad también tiempo dependiente y además que con la supervivencia, evidentemente esos factores de riesgo que conducen a la aparición del ictus son más importantes. Pero a nivel ambulatorio, sin embargo, cada vez están adquiriendo más relevancia dos tipos de patologías. Una es la cefalea, que es una patología muy frecuente, quizá no de tanta relevancia desde el punto de vista de impacto sanitario, y la segunda, evidentemente, es el deterioro cognitivo. Y creo que el orden se va a invertir en los próximos años, porque la cantidad de personas, sobre todo, esto va a tener un efecto llamada en el momento en el que tengamos disponibles estos fármacos, porque todo el mundo va a querer, o sea, estos fármacos y estos biomarcadores, todo el mundo va a querer saber cómo tiene los biomarcadores por si puede acceder a estos fármacos, ¿no? Con lo cual yo creo que en el futuro esta va a ser, las pérdidas de memoria o el deterioro cognitivo va a ser el principal motivo de consulta en las consultas de neurología. Hay un tema que yo creo que importa a muchos, porque todos hemos estado en la pandemia del COVID, hemos hablado que la verdadera pandemia es el Alzheimer, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que más le cuesta a la seguridad social, al estado del bienestar, es el tema del Alzheimer, pero hay una pregunta que preocupa. El COVID-19 parece que ha mostrado complicaciones neurológicas importantes en no pocos pacientes. ¿Qué enseñanza le ha dejado a usted con su experiencia este COVID-19 con el tema de la neurología? Bueno, el COVID-19 fue una situación desgraciada a nivel de la humanidad, pero para el observador científico, al margen de cualquier componente afectivo, fue una oportunidad increíble para entender algunas cosas que no se entendía. Esto en medicina siempre se dice que la medicina progresa durante las guerras, también durante las pandemias, ¿no? Y entonces, durante la época del COVID, tuvimos delante de nuestros ojos un experimento a gran escala, a escala universal, en la que algunos cerebros vulnerables, fueron sometidos a una situación de estrés especial y pudimos comprobar, y eso lo hicimos en primera persona porque se organizó un grupo de investigación, se había organizado por otro motivo, NeuroReca nació con otro motivo y se transformó en NeuroCovid, y pudimos recoger en la primera ola de pacientes, 152 pacientes que seguimos evolutivamente y pudimos ver lo que pasaba en su cerebro. Un subgrupo de esos pacientes que ya eran vulnerables, probablemente los primeros depósitos de beta-amiloide ya habían sucedido, ese proceso se aceleró muchísimo y terminó. La gran mayoría de los pacientes con COVID, es decir, desarrollan un síndrome neurológico que se llama niebla mental, que es un síndrome amnésico, disejecutivo, transitorio. Puede durar 3, 6 meses y luego se recuperan. Pero un subgrupo pequeño de esos pacientes no se recuperaron. Y esto engancha directamente con las recomendaciones de estilo de vida. ¿Qué es lo que pasó en el COVID? Hubo una inflamación periférica bestial, un deterioro de la barrera hematoencefálica, porque el virus del COVID no llegaba al cerebro. Lo que llegaban eran las consecuencias que había producido pues, a nivel pulmonar o a nivel periférico. Esas moléculas proinflamatorias penetraban en el sistema nervioso central y ponían en marcha los fenómenos que hemos explicado de neurodegeneración, ¿no? Las enfermedades mentales, yo no sé si hay algún psiquiatra en la sala, pero no tengo más remedio que decirlo, las enfermedades mentales no son más que enfermedades neurológicas, porque como he dicho, las emociones nacen del cerebro, es otra función del cerebro, ¿no? Simplemente en una esquizofrenia nosotros no tenemos un marcador de imagen que la identifique, o en una depresión, pero sí que sabemos qué neurotransmisores están funcionando mal. En ese sentido, la etiología es exactamente la misma que cualquier enfermedad neurológica, ¿no? Sí, y además muchas veces se solapan. Es decir,
Una persona con una esquizofrenia en muchas ocasiones termina con un deterioro cognitivo. La enfermedad de Alzheimer suele debutar con una depresión. Es decir, que hay un grado de solapamiento muy importante, ¿no?, entre enfermedades neurodegenerativas y enfermedades neuropsiquiátricas, ¿no? ¿Y qué mensaje daría a la población en algo que también me ha llamado mucho la atención? Porque al fin y al cabo se cree, bueno, le ha dado un ictus, bueno, pues mala suerte. Le ha dado no sé qué, bueno, pues mala suerte. ¿Hasta qué punto podemos prevenir las enfermedades neurológicas? Yo creo que este es el mensaje fundamental de esta tarde. Sí que podemos hacer. Nos quedan algunas clavos, o sea, elementos que no hemos conseguido hacer. El tema terapéutico, ¿no? Es decir, está por eclosionar la verdadera revolución de los tratamientos de estas enfermedades. Pero ya estamos vislumbrando que eso va a venir, ¿no? Están llegando. No hay enfermedad, pero yo diría que no hay ninguna otra enfermedad que haya cambiado más el panorama en los últimos años que el ictus. El ictus ahora, hace 20 años, el ictus, pues básicamente no podíamos hacer nada. Ahora llega con tiempo suficiente al hospital y se les trae el trombo y al día siguiente el paciente está absolutamente recuperado. No encuentro ninguna otra patología en la que podamos afirmar esto, ¿no? Quizá el infarto de miocardio, el símil, ¿no?, a nivel del corazón, ¿no? La esclerosis múltiple, es que no se parece en nada una esclerosis múltiple de hace 20 años a la esclerosis múltiple que se diagnostican ahora. La epilepsia. Y yo espero que en pocos años podamos decir igual de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, muchas gracias, Pedro, por tu excelente conferencia y la apertura de miras con respecto al futuro. Yo te voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿Están disponible la determinación de amiloide de proteína tau en suero ahora? En suero sí, ahí ya lo que ocurre es que eso todavía tenemos más experiencia con los biomarcadores de líquido cefalorraquídeo, pero sí que empiezan a estar disponibles, por ejemplo, la proteína, la fosfotau 217 está ya disponible en suero y probablemente en cuanto tengamos un poco más de experiencia se va a poder utilizar. Lo que ocurre es que son biomarcadores de tau, que son más posteriores a los de beta amiloide, no son tan precoces como los de amiloide. Aquí. Muchas gracias por la charla tan interesante. Le quería preguntar de los biomarcadores que más se conocen, el beta-amiloide y el tau, la enfermedad de Alzheimer, ¿los comparte con otras enfermedades neurodegenerativas? Es decir, si alguien tiene alterados estos marcadores en dirección de que puede ser principio de Alzheimer, ¿podría ser que se indicara que es otra enfermedad? Estos biomarcadores son bastante específicos de Alzheimer. Hay otros que no. Por ejemplo, neurofilamentos son marcadores de destrucción neuronal, ¿no? Y podemos encontrarlos en la enfermedad de Alzheimer, pero también en la esclerosis múltiple, en la ELA, en determinados tipos de epilepsia. Esos sí que son transversales, ¿no? Pero estos son más específicos. Sí, aquí en primera fila, por favor. Bueno, yo estoy encantado, porque las preguntas ya llevamos 3 o 4 sesiones y la verdad es que la gente se amorda y estoy encantado, feliz, vamos. Leandro, Pedro, no, yo me he quedado esperando la alusión al majarón malagueño. La última pregunta que me he quedado, te tienes que meter bueno, en todo. pues voy, es que para mí el majarón malagueño con la evolución que está teniendo Málaga, para mí es un héroe, es una A ver si me birrada puedes quitar la en pregunta, positivo. perdona. No, si yo voy a hacer de majarón malagueño, no te preocupes. Entonces, para el majarón malagueño yo creo que la interpretación de esa acumulación de beta-amiloide y proteína tau no es ni más ni menos que una huelga de basura. Una huelga de basura. Se deposita. ¿Lo es? Es una huelga de basura y un aumento de producción de basura. O sea, Claro, se produce la basura. No se recoge la basura. Y no se recoge, la se basura. queda depositada. Entonces, estos medicamentos que están en estudio, que ha hablado de una... Que tú repartes. Yo no, son hospitalarios. Bueno. Vale. Exacto. Eso es el gerente el que tiene que darse que autorizarlo. Estos medicamentos actúan de una forma diana sobre esa acumulación de basura, disminuyendo la... Sí, de hecho son tremendamente eficaces, pero aquí hay una discordancia, tengo que decir, porque es llamativo cuando utilizamos cualquiera de estos medicamentos que limpia. O sea, hay manera de ver el amiloide. Podemos hacer un PET de amiloide. Nosotros vemos cómo de distribuido está el amiloide por el cerebro. Cuando se utilizan uno de estos fármacos, el cerebro se limpia. Queda sin nada de amiloide. Y dice, bueno, pues lo hemos curado. No. Por eso es solo
un ingrediente de la fórmula que es muchísimo más compleja, ¿no? Y probablemente el futuro tenga que incorporar fármacos anti-beta-amiloide con fármacos anti-tau, con fármacos antineuroinflamatorios, es decir, será un cóctel de fármacos. O sea, que a lo mejor eso es una falsa curación, entonces. No, es que realmente, bueno, vuelvo a utilizar un símil que utilizo con cierta Sí, sí, sí. frecuencia. Estamos quitando el humo, pero no estamos Apagando el fuego. Hemos quitado toda la cubierta esa de beta-amiloide que está en la periferia de las neuronas, pero la neurona sigue enferma. Mejora un poquito, pero esto es solo el inicio, ¿no? Con estos fármacos. ¿Más preguntas? Sí, por favor, ahí, en la segunda fila. Ah, perdón. Y después la señora de la esquina en la segunda fila. Sí, por favor. Quisiera saber cómo se produce la enfermedad de la encefalitis vírica. Una encefalitis es una inflamación del cerebro. Sí. Puede tener distintos orígenes. Uno de ellos, quizás durante mucho tiempo el que más se conocía, es pues, que un virus determinado, el virus del herpes, penetra a través de la barrera hematoencefálica, utilizando probablemente situaciones de inmunodepresión, penetra dentro del cerebro y allí anida y empieza a proliferar y genera una inflamación. Ese es el origen de la encefalitis. Sí, no te preocupes. De la encefalitis vírica, ¿no? Pero usted lo pregunta por algún motivo. Sí, porque a mi marido le diagnosticaron encefalitis vírica después de muchísimas pruebas, porque se puso enfermo de un día para otro. O sea, un viernes salimos de trabajar y ya no pudimos trabajar más. Y una de las preguntas que le hicieron es si habíamos estado en un país con problemas de una comida que hubiese tomado. Eso se produce, ¿pudo ser por eso? Porque tomar algo en... No, vamos, habría que ver el caso, pero si le estuvieron orientando de esa manera, pues probablemente sí. Depende del virus. En Europa el virus más prevalente, el que produce más casos de encefalitis vírica, es el virus del herpes. Es un virus con el que convivimos todos hemos tenido contacto con el virus del herpes, pero en un momento dado... Pero nunca supieron qué virus fue. Bueno, pues probablemente por eso buscaban virus más extraños, ¿no? Y muchas veces cuando no se encuentra virus hay que tener la mente abierta que hay encefalitis de otra naturaleza, que no son infecciosas. Pero también influye el estrés a la máxima potencia. Hay una conexión entre el estrés y el sistema inmunitario. Si uno está muy estresado, tiene las defensas bajas. Eso lo experimentamos todos. Cuando nos ponemos nerviosos, a mí me salen vesículas de herpes en los labios, ¿no? Y eso es porque hay una conexión entre los niveles de estrés y el sistema inmunológico. Es importante mantener eso. Vale, muchas gracias. Sí, ya nos queda la última pregunta y dos mías finales y nos vamos, pero son muy rápidas las mías. Hola, lo mío... Lo mío no es una pregunta, es una pregunta y una curiosidad. En unos experimentos que hicimos nosotros transfectando la enzima productora de histamina en unas células de riñón, de riñón humano, nos resultó muy curioso, está publicado y nos resultó muy curioso que aumentaba la alfa-sinucleína, que está relacionada con el Parkinson. Y claro, eso no tenía en principio mucha explicación porque era una célula de riñón, no era un tejido nervioso, ¿no? Pero quizás la razón fuera que la proteína que nosotros transfectamos no era la completa, porque la completa es inactiva y probablemente el riñón no tenía capacidad de procesamiento. Entonces, transfectamos con la versión activa y procesada de la HDC, ¿no? Histidina descarboxilasa. Y entonces ya no pasaba por el retículo endoplásmico, sino que pues, se acumulaba en el citosol en vez de estar entre membranas. No estaba en su sitio. Bueno, los mecanismos son proteinopatías. Todas estas enfermedades son proteinopatías. Las proteínas se pliegan de manera anómala y
entonces no pueden evacuarse, ¿no? Claro, son los mecanismos básicos de estas enfermedades. Pero la sorpresa fue que pasaba en una célula que no era cerebral, que se parecía mucho al mecanismo del Parkinson o una neurodegenerativa. Aquí la doctora Lucía García a lo mejor puede decir. Ya, por eso. De hecho, el Parkinson empieza por el intestino. Por el intestino. Por el empieza intestino, Parkinson. fíjate. O sea que era de ectodermo también todo. Joder, lo que se aprende aquí La gratis. alfa-sinucleína se expresa. Lo que se aprende gratis aquí. La alfa-sinucleína se acumula en el intestino y por un mecanismo prion-like, igual que la tau, va ascendiendo hasta llegar al cerebro, pero no es el cerebro el primero que se afecta. Pues más importancia le da a mi resultado, porque la histamina con el sistema digestivo está muy relacionada. De hecho, hay bacterias que hacen histamina de la microbiota, ¿no? Sí. Cuidado, cuidado, el que discrepa con los jefes acaba regular. He dicho que es la más frecuente ahora, pero que se va a dar la vuelta. Sí, ya nos vamos. Bueno, pues muchas gracias. Es que nos tenemos que ir. Pero antes dos preguntas que no... le he preguntado a la inteligencia artificial esta mañana. Digo, como voy a ver a Pedro Serrano, inteligencia artificial, ¿qué preguntas le hacen más a la inteligencia artificial para un neurólogo? Y me ha dicho, primero, los síntomas. Segundo, Alzheimer. Y tercero, fíjate que a mí me ha extrañado, si la jaqueca es el antecedente directo de enfermedades graves degenerativas del cerebro. Si la jaqueca precede... Fíjate. Bueno, las dos primeras preguntas son muy lógicas, la tercera va en relación también con la prevalencia y tal, de enfermedades prevalentes dentro de la neurología. Ahora, esa correlación con enfermedades no sé, yo no tengo... ¿Sabes que la inteligencia artificial... Es la barata, son de 4 euros al mes lo que pago. Pero... ¿Sabes que la inteligencia artificial tiene una cosa muy característica, que es que alucina a veces? No, la mía alucina totalmente. Empieza a decir cosas que no tienen sentido, ¿no? Y a mí me ha pasado alguna vez cuando le pregunto, digo, ¿qué está diciendo? Y cuando le corrige, dice, así, perdona, es que se me ha ido la olla. La verdad es que le he preguntado qué pensamiento de San Agustín tiene León XIV y dice que León XIV no ha existido nunca y el Papa actual. O sea que es la barata. Y la última pregunta y nos vamos porque si no me matan. ¿El majarón malagueño tiene cura? El majarón malagueño, ¿sabes lo que yo pienso? ¿Qué? Que previene el Alzheimer, porque si tú lo tienes es porque es la garantía de que no vas... Leandro, tú y yo no vamos a tener Alzheimer en la vida, que lo sepas. Gracias.